Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos. Soy Luis Marina, consejero cultural de la Embajada de España en Buenos Aires. Les hablo en nombre del equipo de la Oficina Cultural y del Centro Cultural de España en la capital argentina. Les invitamos esta tarde, que en Buenos Aires es una tarde de niebla, ¿no?, que invita a la conversación, a acompañarnos en una conversación con José Emilio Burucúa, que está aquí a mi lado en la pantalla. Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos. Soy Luis Marina, consejero cultural de la Embajada de España. El motivo que nos reúne esta tarde es por caer en el tópico Un rayo de esperanza en medio de las terribles circunstancias que todos hemos vivido y estamos viviendo en las últimas semanas y meses. Ese motivo no es otro que la reciente reapertura del Museo del Prado, tras 3 meses con sus puertas cerradas al público. Creo que estas difíciles circunstancias que hemos atravesado en los tiempos recientes nos han confirmado en la creencia de que la cultura es esencial en nuestras vidas. No solamente un derecho, como aparece recogido en múltiples instrumentos internacionales, sino también y sobre todo un motor espiritual particularmente reconfortante en tiempos atribulados como estos. Como cabía esperar, el Prado, como cada uno de nosotros, no es el mismo después de la pandemia. La reorganización de su colección permanente, Reencuentro se llama esta reorganización, es una ocasión magnífica para releer a los maestros, para volver a encontrarnos en un juego de nuevas lecturas cruzadas con ellos, demostrando que nos habitan organismos vivos. Así pues, con el objetivo modesto de sumarnos a la reapertura del Caserón del Retiro madrileño, hemos invitado a 3 personalidades argentinas a encontrarse, más bien a reencontrarse con el Museo del Prado, a compartir con nosotros su visión del museo, de las obras que alberga, también de los maestros que las pintaron. Y lo hemos hecho bajo el lema 3 horas en el Museo del Prado, que es el título que el historiador y crítico de arte español Eugenio Dors puso a la guía del Museo madrileño que publicó por allá en 1922. De manera que aquel itinerario estético, que así lo llamó, y que aún hoy leemos con interés, nos sirve de excusa para reencontrarnos con la pinacoteca de la capital española. Escribía Dors allí que Madrid tiene abriles exquisitos y un sin par museo. Aunque habremos de esperar para volver a gozar de esos abriles exquisitos, hoy tenemos la suerte de poder volver a visitar ese sin par museo. No se me ocurre nadie mejor que tú, José Emilio, para iniciar este ciclo. Cuando unas semanas atrás me dirigí a ti como, sobre todo, humilde lector tuyo, ya deslumbrado antes de mi llegada a Buenos Aires por las páginas de La imagen y la risa y de esa magnífica enciclopedia BS publicadas por Periférica, la editorial de mi tierra extremeña, no imaginaba que tu adhesión a la propuesta fuese tan inmediata y entusiasta. Lo fue, así que hoy tengo que agradecerte por ello y ahora hacer aquello que, aun siendo superfluo en tu caso, la costumbre nos impone, que es presentarte. Así que a ello voy. José Emilio Burucúa es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Buenos Aires. Allí mismo fue profesor titular vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras. También profesor titular de Problemas de Historia Cultural en la Universidad Nacional San Martín. Ha sido profesor visitante en varias universidades europeas, en París, europeas y americanas, en París, en Los Ángeles, California, en el Instituto Getty, en Alemania, en fin, en varias instituciones universitarias a lo largo del mundo. Es miembro de número de la Academia Nacional de Bellas Artes y de la Academia Nacional de la Historia de Argentina. Ha publicado innumerables libros y artículos sobre, entre otros asuntos, la historia de la perspectiva y las relaciones históricas entre imagen e idea, entre imágenes e ideas. Uno de sus tópicos, de sus asuntos centrales de investigación es el Renacimiento, la modernidad europea temprana en sus múltiples derivaciones y consecuencias. Dentro de su bibliografía amplísima, diré solo los libros que a mí
como lector me han marcado. O sea, ya cité dos que leí antes de llegar a Buenos Aires. Esto de la lectura, como bien sabes, José Emilio, sobre todo de la edición al otro lado del océano, a veces no es tan sencillo, con lo cual solamente había podido leer los dos libros de Periférica. En estos meses en Buenos Aires he leído muchos otros, todas tus series de cartas maravillosas, que son pues magníficas crónicas de viajes, casi enciclopédicas, tu libro sobre Warburg y Ginsburg, y desde luego este libro, Historia Natural y Mítica de los Elefantes, que sinceramente ha sido una lectura de pandemia y una lectura imprescindible. También un libro que me encanta, que recomiendo a todos aquellos lectores que tengan la oportunidad, es el librito que publicaste dentro de la colección de Ampersand, Ideas Iconográficas, que me parece una magnífica biografía de lector que disfruté enormemente leyendo. Este es un currículum mínimo, una semblanza mínima de José Emilio Purucúa, que es, además de todo, es uno de los grandes intelectuales argentinos que escuchamos, leemos también allá en España, y que hoy está aquí para hablarnos de su reencuentro con el Museo del Prado, que es un reencuentro fecundo y frecuente a lo largo de su... He elegido como título de la conferencia que vamos a escuchar Orfeo y el encanto de la naturaleza en el Museo del Prado. Y la verdad es que creo que van a disfrutar enormemente escuchando a José Emilio Purucúa. Siempre es un placer hacerlo, pero creo que este tema se presta particularmente a ello. Yo no sé si la historia es maestra de algo, pero creo que la experiencia nos ha enseñado, espero, a ser un poco conocimiento, no aspira a dar respuestas, tampoco el conocimiento científico-técnico, sino a formular cada vez más preguntas, a abrir campos de interés y conexiones nuevas. Justamente uno de los aspectos de tu obra escrita y también de tus conferencias que más me gusta, José Emilio, es tu capacidad de engarzar, de retrazar, en definitiva, de suturar el sentido que une en lo profundo a iconografías venidas de épocas históricas o con fines geográficos extraordinariamente diversos y, sobre todo, esa capacidad de proyectarlos hacia nuestro tiempo presente. Reconstrucciones de sentido que, como decía, nos interpelan, diría que casi nos obligan a seguir formulándonos preguntas. Pongo como ejemplo de esas semanas en La Nación y que forma parte de un volumen que ha publicado el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se titula Porvenir, la cultura en la pospandemia, un volumen digital, y del que me permito leer un trecho porque creo que es muy significativo de tu manera de proceder. Leo. Muchísimas gracias, Luis María, muchísimas gracias. Realmente ha sido una presentación emocionante y inmerecida, pero de todo corazón te digo gracias. El Museo del Prado está entretejido con mi vida académica como profesor desde hace muchísimos años. Mi abuela, que era una mujer muy andariega y muy moderna, española ella, viajaba con frecuencia a Europa. Ya en el año 50, cuando fue posible hacerlo, había ya terminado la guerra y se iniciaba una larga paz en Europa. Ella fue a España, empezaba por España, empezaba por su tierra, y después iba a Francia, a Italia. Y ella me llevó, tuvo la generosidad de llevarme en una de esas excursiones que hacía en el año 60-61 a España, por supuesto. Y ahí fuimos a Madrid y era una mujer muy moderna y me dio carta blanca que yo hiciera. Y yo fui 3 veces al Museo del Prado. Fue una experiencia única. Me marcó para siempre ver esos cuadros que estaban además exquisitamente presentados en ese tiempo. Yo te digo, lamentablemente era una España muy gris, muy triste, todavía esa. Y llegar al Museo del Prado era como cambiar de horizonte, como cambiar, casi te diría, de planeta. Encontrarse con esos cuadros, con esos pintores tan extraordinarios que, como en el caso de Velázquez, se habían retratado a sí mismos. Para mí fue que se me abriera un horizonte que desconocía. Así que me marcó para siempre.
y que ahora, yo, al final del recorrido, me encuentre otra vez con el Prado es un motivo de alegría y también de emoción. Y eso es lo que he querido, es ver, después de esto que ha ocurrido, ¿no? De los animales que han recuperado terreno y han invadido pacíficamente nuestras ciudades. Es quizá lo más enaltecedor que nos pueda dejar este encierro, ¿no? Y eso me ha llevado a pensar en explorar este tema del contacto de los seres humanos con el medio natural y hacerlo a través de la pintura europea que contiene el Prado, y sobre todo del mundo mitológico que es posible reconstruir a partir de las colecciones del Prado. Es muy difícil encontrar un museo, no sé, equivalente, quizás el Louvre, el Metropolitan de Nueva York, la National Gallery de Londres, donde uno pueda reconstruir a partir de lo que ve la mitología antigua, esas creencias de griegos y romanos, de las civilizaciones del Renacimiento, de la Antigüedad. Y bueno, eso es también lo que me ha entusiasmado, ¿no? El poder entrecruzar estos dos problemas, el de la mitología y el de nuestro sentimiento, nuestra emoción frente a la naturaleza. En realidad, yo no quisiera parecer ¿cómo puede decir?, un pretencioso. Voy a hacer una exploración de fuentes muy antiguas, de fuentes modernas, para tratar de comprender mejor ciertas pinturas. Me anima a eso no solo el método contemporáneo de la historia del arte, del que bueno, los españoles han dado tan maravillosos ejemplos en este último medio siglo, quizá más, ¿no? Yo pienso que el libro de José Camón Aznar ha sido una piedra miliar en la formación de personas como yo que han superado la barrera de los 70 años. Todo eso me asiste, por supuesto, pero también me asiste el pasado, en el sentido que mucha de esta pintura que voy a mostrar y que colgaba en las residencias palaciegas, de los nobles, y también de la alta burguesía de los siglos XVI al XVIII, era el punto de partida de una conversación entre amigos, generalmente acompañados por algún sabio erudito que los orientaba, pero se complacían en descubrir en la pintura una serie de enigmas, de preguntas, y que se tenían que responder en este amable arte de la conversación. Así que eso también es una brújula, ¿no?, que me guía en este recorrido. Y yo elegí, podríamos pasar ya al PowerPoint para verlo. Elegí 4 cuadros, nada más, ¿sí? Pero que todos tienen que ver con la cuestión de la naturaleza y también, y dentro de eso, con el mito de Orfeo. De ahí el nombre, ¿no? Orfeo y el encanto de la naturaleza. ¿Sí? ¿Podemos pasar? Tengo que agradecer a una institución y a un querido amigo y colega, que la institución es el Instituto Warburg de la Universidad de Londres, un magnífico repositorio único en el mundo, que tienen además online unas series iconográficas sobre los grandes mitos, que era precisamente una de los campos que más interesaron a Avi Warburg. Y en buena medida también me inspira toda la obra que hicieron los historiadores del Warburg, empezando por el propio Avi, siguiendo por Erwin Panofsky, Edgar Wind, Fritz Axel, Jan Sesnek, Ernest Gombrich sobre todo. Bueno, ahí hay los más grandes historiadores del arte de hasta 1970-80 habían salido o habían transitado por el Instituto Warburg. Y el segundo es Nicolás Kwiatkowski, que siempre es con quien discuto las cosas y cuyas perspectivas a su vez me abren otras posibilidades de interpretación y de comprensión de las obras de arte.
Así que bueno, vamos a los cuadros, 4 cuadros elegidos. No, perdón, en principio puse esta cita de las Metamorfosis de Ovidio, porque este es uno de los textos centrales que siempre los artistas, tanto los antiguos, como los artistas del medioevo y más que nada, después los del Renacimiento hasta el siglo XIX y aún el presente, han tomado cuando quisieron entender, conocer y entender el mito de Orfeo, ¿no? Es un pasaje de las Metamorfosis en que Ovidio se refiere a los efectos que la música y el canto de Orfeo tenían sobre la naturaleza. Así que bueno, ahí está la cita. No las voy a leer para no hacer demasiado larga esta intervención mía, pero creo que el tiempo alcanza para recorrerla. Y quien quiera puede tomar nota de las referencias que he colocado allí. Así que bueno, pasemos a ver si las obras de esa. La primera es esta, todas se llaman Orfeo y los animales, o Orfeo y a veces se usa la expresión el encanto de los animales. Bueno, este es un lienzo de Alessandro Barotari llamado El Padovanino, lo vamos a nombrar como Padovanino, de la primera mitad del siglo XVII, del que hay otras 2 versiones. Una es el llamado Orfeo Wellington, que se encuentra en Inglaterra y que ha sido muy bien estudiado en los últimos meses, así que hay bastantes novedades respecto de este cuadro, ¿sí? Los presento todos ya. El segundo, este es para mí la gran joya, ¿no?, de la secuencia que hoy voy a presentar. Es un gran lienzo de Francis Snyder y Theodor van Tulden, que se pintó entre 1636 y 1638 y formó parte del encargo de más de 62 lienzos que hizo el rey Felipe IV al taller de Rubens. Felipe IV era con María de Medici, la reina de Francia, quizá de los más entusiastas, coleccionistas de la obra de Rubens. En esos años, él encarga al taller de Amberes, del gran Peter Paul, le encarga toda una serie de lienzos para decorar su pabellón de casa, que era la Torre de la Parada en Madrid. Participaron los discípulos y los ayudantes de Rubens, en este caso este gran lienzo con Orfeo y los animales, que era otra forma quizá no dañina, no cruel de captar a los animales, ¿no? Era otro tipo de caza, sin los efectos deleterios de la habitual, y tenía sentido colocarlo entonces dentro de esta serie. Después vamos a ver algunos detalles de cómo se especuló que pudiera haber un boceto de Rubens, y eso hoy ha sido descartado. No es del maestro, pero indudablemente tiene su impronta, más que nada en la figura de Orfeo, y lo que es de todas maneras una joya de aquel conjunto. El cardenal Infante, hermano del monarca, fue el que supervisó toda la ejecución de este ciclo y asistía al taller de Rubens y tenía con Rubens algunas discusiones eruditas sobre los temas de los cuadros. Los 2 que siguen, por favor, estos 2, están, el primero es de autoría de Philipp Peter Ross, a quien se llamaba Rosa de Tivoli, porque bueno, había viajado, era un pintor alemán que viaja a Italia, se instala, vive largo tiempo en Italia, de ahí este seudónimo de Rosa de Tivoli, porque además su estilo se parecía al de Salvatore Rosa, ¿no? Y pintaba, fue un gran animalista, un gran animalista. El otro que ven abajo está atribuido a Ross o también a Luca Giordano, pero bueno, hoy se descartan estas 2 atribuciones y creo que con buen juicio el Museo del Prado prefiere pensar en un anónimo de comienzos del siglo XVIII. Pero son los 4 cuadros
Como ven ustedes, son grandes cuadros, las dimensiones que tienen, referidos al mito que nos interesa. Ahora, la que sigue, por favor. Entonces, siguiendo un poco el método de Warburg y de sus grandes discípulos y epígonos, he tratado de congregar la mayor cantidad de fuentes posibles que hayan servido como inspiración a lo que los artistas que hicieron esos 4 cuadros del comienzo. Entonces, he reunido, empezando, la primera fuente que se refiere al mito de Orfeo, que son las argonáuticas de Apolonio de Rodas. No, en la antigüedad, por lo menos, no hubo quien se refiriese al mito de Orfeo que no transitara por las páginas de Apolonio, ¿no? Donde Orfeo es, junto a Jasón, quizá el principal personaje. Y ahí aparecen las descripciones de este encantamiento, ¿no?, que producía Orfeo con su arca. La que sigue, por favor. Otro. Aquí he puesto simplemente algunas líneas, indicaciones sobre un género particular de la poesía y también de la prosa más tarde, ¿no? Tanto griega como romana, que es el de la llamada éfrasis. ¿Y en qué consistía? En hacer una descripción de lo visual, de lo producido por las artes visuales. Podía ser una pintura o podía ser una escultura. Empezó siendo de la escultura. En realidad el término éfrasis específicamente se refiere más bien a la escultura, pero hoy se lo extiende también a estas descripciones de imágenes, ¿no? Entonces hay una serie de autores, 3, ¿no?, que produjeron fueron los grandes cultores de este género ya en la antigüedad tardía. Fueron los 2 Filóstratos, el Filóstrato de Lemnos, su nieto, el Filóstrato joven, o Filóstrato junior, y un retórico, Calístrato. La séptima imagen de Filóstrato junior precisamente es una descripción de una pintura muy completa del mito de Orfeo. Y la séptima éfrasis de Calístrato es la descripción de una estatua de Orfeo, que había en Tracia, que era se suponía que era el lugar natal de Orfeo. A ver, la que sigue, por favor. Y claro, aquí ya aquí está el pasaje de Filóstrato Junior, en donde él se refiere a esa imagen que le estaría viendo de Orfeo. Hoy se supone que en realidad en la antigüedad la descripción de Filóstrato habría sido posterior al florecimiento de las representaciones en frescos y pavimentos del mito de Orfeo. Es decir, que la descripción de Filóstrato sería consecuencia de lo ya hecho y muy avanzado por los artistas, no al revés. En el mundo moderno va a ser más bien a la inversa. Se va a servir Filóstrato, cuando se conozca este texto, como punto de partida para imaginar la representación. Y ahí está el pasaje de Filóstrato, ¿no?, donde se habla, bueno, el león y el jabalí permanecen calmos. El ciervo y la liebre, que suelen huir de la sevicia del león, también están junto a él, ¿no? Y después las aves, inclusive las aves que pueden luchar, enemistarse, con la urraca, y convive con la grazna, la codorniz con el águila, ¿no? Estos son topoi que vamos a ver después aparecer más que nada en la pintura europea, y que aparecen también en los mosaicos antiguos, pero precisamente Filóstrato sacaba la descripción de lo que veía. Lo que sigue, por favor. Acá estaría la otra éfrasis ya específica que nos interesa, que es la descripción que hace Calícrates de una estatua de Orfeo, donde a los pies de esa estatua había una presencia de los animales que Orfeo había encantado con la lira, ¿no? La que sigue. Bueno, esta es otra de las citas
soy un poquito, es demasiado abundante quizá, pero es para orientar a quien le interese este tema, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, aquí es donde vemos ya la producción sobre todo en el arte musivo, en mosaicos y también en poco menos en frescos que se han conservado, donde el tema de Orfeo y los animales es uno de los grandes topoi de la representación plástica antigua, ¿sí? No, yo creo que no hay conjunto arqueológico que tenga pavimentos en donde no aparezca la representación del mito de Orfeo, sea en palacios urbanos, sea en vilas del campo y de los alrededores de la ciudad. Por eso se cuentan de a centenares las representaciones de este mito, de lo que se conserva de la antigüedad. Imaginemos lo que debe haber sido en Roma, en el momento de su esplendor, ¿no? Es probable que estuviera casi, que fuera una imagen casi canónica, ¿no? de todos estos palacios y villas. Aquí se ven algunos ejemplos, que hay toda una tipología que han hecho los estudiosos de este tema, tanto los franceses como los españoles, ¿no? Pero en España son muy numerosos los pavimentos que se encuentran. Y como ven, aparecen, ¿no? Especies, podríamos decir, que no están mencionadas por los autores, como el elefante, por ejemplo. El elefante no es extraño que aparezca en Volubilis, en Marruecos, porque, bueno, el elefante todavía era un animal que se podía encontrar naturalmente allí. Pero sí es extraño que aparezca en Blancy. Blancy-les-Fim está en el noreste de Francia, en lo que es casi hoy en la frontera con Bélgica, o sea que ahí un elefante no se había visto nunca. De manera que tiene que haber circulado un modelo, ¿no? Para que se pudiera hacer con tanta fidelidad al elefante. La que sigue, por favor. Bien, estos son otros casos, ¿sí? Me ha interesado particularmente el elefante, y el de Chaba, de Siria, es probablemente algo parecido a esto, tiene que haber hecho Filóstrato, haber visto Filóstrato cuando redactó su descripción. Adelante, adelante. Otros ejemplos, sí, un ejemplo escultórico, hecho en mármol, sí, que ven que está todo rodeado de animales, ¿no? Todo rodeado de animales. Hasta en el primer plano se ve el elefante a la izquierda, asomando la cabeza, y arriba se ven pájaros y sobre todo el águila. Un águila volando que está sobre la cabeza, a la que se refirió en particular Filóstrato, ¿sí? Nunca más reaparece eso. No sé, extrañamente los casos de la pintura europea moderna no contemplan ese elemento tan importante de la descripción de Filócrates, de Filóstrato, y que acá se ve en un ejemplo real. La que sigue, por favor. Bien, acá hay algo importantísimo, que con la llegada de la nueva religión, el mito de Orfeo fue visto como una suerte de prefiguración de la doctrina cristiana del más allá, ¿no? Y del episodio del viaje de Cristo durante los 3 días que separaron a su muerte de su resurrección a los infiernos, para rescatar de allí las almas de los patriarcas. Bueno, eso tiene una semejanza extraordinaria con el mito de Orfeo, que va al infierno para rescatar a su amada, que es Eurídice. Y si bien la pierde Eurídice, ¿no? Por sus ansias de verla, sin embargo logra salir del infierno, del mundo de los muertos, a la vida, ¿no? Entonces, en esto se veía una similitud no solamente estructural, ¿no? con la historia de Orfeo, sino también una similitud simbólica, alegórica. Entonces empezó a ver en Orfeo una suerte de prefiguración y de símbolo posible de Cristo.
estas son representaciones del mito de Orfeo en las catacumbas. Uno decía, bueno, si había una contienda entre el paganismo y el cristianismo, ¿cómo? Bueno, lo que pasa es que la lectura es lo que esta gente conocía eran estas representaciones, ¿no? Que abundaban en su mundo cotidiano. Entonces, volver a verlas ahora en las catacumbas les daba una familiaridad y un contacto vivaz con la nueva religión, pero cambiándoles, cambiando, podríamos decir, no tanto el sentido, ¿no? Sino los nombres de los personajes. ¿No? En definitiva, bueno, también empieza a compararse la dulzura y la capacidad de la palabra de Cristo para capturar, para conquistar a las almas, con la capacidad de Orfeo para encantar a los animales. La que sigue, por favor. Fíjense, bueno, o sea, un sarcófago romano, cristiano, en el siglo IV, en lugar de colocar a Cristo, en algunos vemos al propio Orfeo. Y acá hay un caso de sincretismo extraordinario, es que en una sinagoga del siglo IV, tanta era la pregnancia de este mito, allí aparece el rey David representado como si fuera Orfeo, y también congregando a los animales con el canto de uno de sus salmos, sobre todo el salmo de alabanza al creador de la naturaleza, ¿no? En eso se veía una convergencia con el mito de Orfeo. La que sigue, por favor. Bien, ahora, el cristianismo tuvo una actitud al principio muy receptiva, pero ya algunos padres de la iglesia se alarmaron cuando vieron esto. No, el cristianismo se diferencia, se separa, supera obviamente al mundo pagano, es el nuevo mundo. Y Agustín empezó a alarmarse de este éxito del mito de Orfeo, y por eso él dice que no sabe si colocar a Orfeo junto a los ritos, lo que hace Orfeo junto a los ritos sagrados o a los sacrílegos del infierno, ¿no? Pero ya Boecio es mucho más tolerante en ese aspecto y vuelve a la idea catacumbaria, ¿no? De hacer una fuerte identificación entre Cristo y Orfeo. La que sigue, por favor. Fíjense hasta dónde llegó eso, ¿sí? En la Edad Media, que en el siglo XII ha encontrado este himno que salió del Thesaurus Saeculorum. El himno se llama Morte Christi Celebrata, ¿sí? Y aquí hasta una de las estrofas del himno terminaba de esa manera, ¿no? La serpiente de bronce salva a Israel del cerco del faraón en Egipto, a su esposa del reino infernal, al superior extrajo nuestro Orfeo. Es decir, que Cristo es nuestro Orfeo. Es extraordinario. La que sigue. Ojo que, si bien a partir del Renacimiento lo que trata de hacerse es de recuperar el sentido pagano de este mito, no obstante, esta interpretatio cristiana permaneció hasta bien entrado el siglo XVII. En el ejemplo que vamos a analizar del Prado de Schneiders y Van Tulden, quizá eso esté ya obliterado. Es más bien, yo diría que es el paganismo que ha vuelto por sus fueros, como lo es todo el conjunto para la Torre de la Parada. Es una exaltación de la mitología antigua como una forma exaltada de conocimiento del mundo. Bueno, pero ya ahora estamos en pleno Renacimiento, en este gran intento cultural de la vuelta a la vida de las ideas, de las experiencias de la antigüedad, tal como dijo Barbour, ¿no? La vuelta a la vida de lo antiguo. Bueno, van a ser las metamorfosis de Ovidio las que adquieran allí una extraordinaria centralidad. Y la primera edición ilustrada de las Metamorfosis, que es una versión ya traducida al italiano, de 1497, tiene ya una ilustración realmente extraordinaria que está atribuida a Benedetto Bordón, donde se lo ve a Orfeo vestido como un soldado romano.
Y es muy interesante la fauna, ¿no?, que se encuentra alrededor de Orfeo, excepto el león, el resto parece ser más bien una fauna doméstica. Pero ahora, esta representación, fíjense la fortuna que tuvo, la que sigue. Se repitió tal cual, es probable que se haya usado hasta los mismos tacos, ¿sí?, durante sucesivas ediciones de las Metamorfosis en Venecia. Ahora, enseguida, la que sigue. Ahora, esta primera exploración, antes de que lleguemos a nuestro cuadro, va a ser en el campo del grabado, ¿no? Porque esa fue la gran forma de difundir este mito como una imagen o como una secuencia de imágenes. Fueron los grabados. Y también sirvieron a los artistas para ver qué es lo que, para representar el mito de Orfeo, se hacía en otros horizontes, en otros contextos culturales europeos. ¿Sí? Y circulaban, el gran vector podía ser el libro que llevaba en sus páginas estas ilustraciones. ¿Sí? Acá tenemos algunas de los primeros años del siglo XVI, donde se ven todas las variantes que se ensayaban, ¿no? El peregrino de Acesena es casi todavía un trovador, el de Benedetto Montaña ya es una recreación de lo antiguo, el de Nicoletto da Módena más todavía porque está desnudo ya. Orfeo. Pero, sin embargo, Marcantonio Raimondi vuelve a una idea un poco, yo diría, casi se estaría representando quizás ahí a un clérigo, ¿no?, que está tocando la viola da braccio. La que sigue, por favor. Fíjense, esta al principio, cuando me encontré con ella, me topé con ella, pensé, dije, bueno, esto es una representación que podríamos llamar popular, ¿sí? Pues no es así, no es. Esta xilografía tan expresiva, si yo la sacara del contexto, hasta podría hacerla pasar por expresionista directamente, ¿no? Pero es parte de una metamorfosis latina, que es decir, esto no era popular. Latina, el formato y las características de las ilustraciones que la completan, me da la pauta de que esta es una edición para estudiantes. Estudiantes que se dedicaban al latín, a la gramática latina y a la poesía latina. Por Paganino Paganini, que fue un gran editor del norte de Italia, que tenía la imprenta en un lugar pequeño que era Toscolano, ¿sí? Se especializó en este tipo de impresiones, de ediciones para estudiantes. Y la Metamorfosis de Ovidio va acompañada, para este caso en particular del episodio de Orfeo y los animales, por este grabado tan expresivo. O sea, que ustedes vean toda la experimentación, ¿no?, y la variación que hay alrededor de este episodio. La que sigue. Esta, por ejemplo, ¿no?, hecha en Alemania. Es extraordinaria, es anterior a 1530. Acá es muy audaz. Orfeo está completamente desnudo. Es obvio que hay una gran influencia ahí en el trabajo de la xilografía del gran Durero, ¿no? Yo diría que ese es el maestro, el modelo, ¿sí? Pero esta tuvo tanta fortuna, esta estampa, que la mayor parte de las que se han conservado son impresiones de 1668. Fíjense ustedes, 1668. Y cuando Hans Wechsling estuvo activo hasta 1530, nada más. ¿Sí? Que es de Hans Wechsling, lo sabemos por el monograma que está al lado del ciervo echado en el extremo inferior izquierdo, ¿no? Por eso sabemos que es Hans Wechsling. Y lo interesante es que la cartela que está, Orpheus Vates, es decir, que hay un reconocimiento de Orfeo como una suerte de visionario, de profeta, si ustedes quieren, ¿no? Era lo que ya los propios antiguos llamaban los poetas teólogos, y que es una idea que va a renacer, que va a aparecer a partir del siglo XVI en Europa. Sigue, la siguiente. Bueno,
Este me gustó ponerlo porque que Fanels es un boceto que él hace ensayando, es un dibujo, que él ensaya 3 posiciones diferentes y posibles de Orfeo, ¿no? Se va a quedar con la de la izquierda, que es aquella que es la figura que están mirando arrobados los animales, ¿no? La que sigue. Bien, esta es la primera, es una edición en castellano que se hace en Amberes, en 1595, y que tiene unos grabados donde realmente uno ve que se tratan de separarse de los cánones que venían desde esa primera edición veneciana. Acá el bosque se ha hecho mucho más denso, el Orfeo está coronado, los animales han aumentado, ¿sí? Y está tocando la lira, ya definitivamente, no un laúd ni un Ravel, es la lira, ¿okay? La lira clásica. La lira de Abracho va a reaparecer varias veces. Además están volando los pájaros, hay un mono en la rama, así que es bastante... Y hay un unicornio, si ustedes ven, ¿no? La aparición de un animal fantástico, ¿no? Que en ningún momento es citado por las fuentes antiguas. En ningún momento hay animales fantásticos. Esta es realmente una invención del Renacimiento moderno. La que sigue. Otros más, ¿no? Tempesta, en Italia, fíjense sí, la que sigue. Esta es muy linda, de Crispín de Paz, ¿sí? Y acá ya se está avanzando en una fórmula, es colocar a Orfeo en un área, si ustedes quieren, sombreada, ¿no? En la entrada de un bosque, en alguno de los extremos de la ilustración, y hay un personaje que después va a ser muy, muy frecuente, que suele venir de lejos, así como del horizonte, que es el elefante. Junto al elefante vamos a ir viendo aparecer el rinoceronte. Entiendo que manifestarse o mostrarse de especies tan exóticas, bueno, primero tiene que ver con la nueva experiencia que tenían los europeos con la fauna asiática y la fauna africana gracias a los viajes de los portugueses y los holandeses, ¿no? Entonces empiezan a conocerse estos animales en Europa. El rinoceronte menos que el elefante, pero el elefante ya desde 1514 en adelante hubo muchos, ¿no? Que llegaron a Europa y que circularon por las cortes europeas. Entonces, los elefantes ya incluso se los distinguía entre los africanos que tenían las grandes orejas y los asiáticos con orejas mucho más pequeñas. Y el rinoceronte, en estas representaciones del mito de Orfeo y los animales, es invariablemente una copia del rinoceronte del grabado de Durero del rinoceronte que llegó a Portugal en 1514. Es siempre la misma, ya la van a ver ustedes. Bueno, pasemos al que sigue. Acá pierde fuerza el episodio del encantamiento de los animales, está bien al fondo, ¿sí? Bajo el árbol, ese árbol que se ve a la derecha, ahí está Orfeo con los animales. Pero se da más importancia a toda la historia infernal, digamos, de Orfeo. La que sigue. Más es un grabado alemán que pareciera estar inspirado por el grabado de la edición española de 1595, ¿no? Pero con con una dinámica, la representación de sugerencia de movimiento en el bosque y del movimiento del propio Orfeo, que además aparece claramente inspirado, ¿no? Con una mirada hacia lo alto. La que sigue. Ahí les voy poniendo la fecha. Acá es interesante ver un caso digamos, inverso al que cité de la circulación de grabados y la búsqueda de modelos en los grabados por parte de los pintores. Acá es un grabador que directamente copia una pintura del tema que había tenido un gran éxito.
¿sí? Este cuadro de Francesco Bassano fue muy copiado en Italia y en Alemania, ¿sí? Y el vectores de toda esta transmisión son los grabadores. La que sigue, por favor. Bueno, y acá aparece un texto que para mí fue fundamental y que pegué un brinco cuando lo encontré, porque ahí estaba la clave de bóveda posible de la relación texto-imagen. Es la edición que se hace en 1602, se repite en 1604, traducida al francés de el Filóstrato Junior, ¿sí? Es decir, lo que serían las segundas imágenes, acompañadas en este mismo volumen por la éfrasis de Calístrato. Entonces, está todo allí en francés y no solo los textos originales traducidos de Filóstrato y Calístrato, sino los comentarios y las glosas de Blaise de Vigenère. Y ahí, en esos comentarios, ahí es donde hice mi gran trovata, ¿sí? La que sigue, por favor. Es esto. Pero esto es importantísimo, este texto. Está comentando precisamente el fragmento, el pasaje, mejor dicho, en el que Filóstrato se refiere al canto de Orfeo a los animales. Y entonces ahí es muy interesante este pasaje, porque dice, esto me hace acordar, aunque algunos de los que me lean pueden considerar que yo estoy citando una fuente bárbara e ignorante, qué extraño, está citando un cantar de gesta francés, ¿sí? Es del siglo XIV, donde está la historia de un caballero dorado que vence a una bestia, una especie de dragón, al que le llaman la bestia resplandeciente, porque en su cuello, el caballero dorado mata a la bestia resplandeciente, la bestia resplandeciente se defendía con que encantando a quien iba a matarla con los colores que irradiaban, que la luz del sol producía en su cuello, en las plumas y las escamas de su cuello. Era algo superior incluso al arco iris, y todos quedaban capturados. Incluso los animales que rodeaban o que vivían en el bosque donde la bestia tenía su cueva, caían en esa seducción de esa visualidad exaltada, que viene a ser casi un paralelo visual de la audición órfica. Entonces, recordando ese pasaje, Blaise de Vigenère sugiere que tiene que ser parecido a la experiencia de encantamiento de Orfeo. Entonces él está proponiendo al pintor utilizar en el color, con el color más que con la forma, utilizar ese recurso pictórico para engendrar mediante la vista el mismo efecto que Orfeo lograba con sus melodías, con lo sonoro. Y ahí aparecen una serie de descripciones, por ejemplo, al principio, ¿no? Dice, aparecían allí, ordenadamente situados y compuestos como en el arco iris, plumas de pavo y faisán, buches de paloma, cuellos de pato y otros parecidos, donde la naturaleza ha manifestado su mayor placer en el expresarse. Ah, caramba. Después vamos a ver en el cuadro de Snyder-Situden esto, cómo aparece esto, cómo se vuelca esto. Porque el Filóstrato, sabemos que los 3 volúmenes del Filóstrato, 2 publicados en 1578, este otro en 1602, que eran inoctavos, hay en el journal de Rubens, hay una anotación no me acuerdo qué día exactamente de julio de 1614, dice que le llegan a Rubens los 3 volúmenes del Filóstrato inoctavo, por el que ha pagado unos cuantos florines, ¿sí? Y ahí está, en la biblioteca de Rubens. Y sabemos que por cuadros de Rubens que están directamente vinculados al texto de Filóstrato, que este era un libro que tenía en el taller
y como el italiano Alpert se ha estudiado sobre el taller de Rubens, él compartía estas lecturas con sus discípulos. O sea que es muy probable que este sea el pasaje que leían a la hora de representar el tema de Orfeo y los animales. Entonces, fíjense que habla de los buches de las palomas, ¿sí? Es muy largo el pasaje, y bueno, lo he colocado porque me costó bastante traducirlo, ¿eh? Es un francés del siglo XVI bastante intrincado. La que sigue, por favor, porque ahí quiero señalarles algunos otros pasajes. Esto, fíjense. Dice, sin pelearse ni preguntarse nada los unos a los otros, perros, ciervos, leones, lobos, zorros, osos y demás semejantes, todos al fin hasta las alimañas reptantes y venenosas, y las veremos aparecer en la representación de Schneider y Tulder. Para terminar, dice que se aproximan unánimemente el milano y la tórtola, al juntarse el halcón con la corneja y el cisne con el águila, y son pares que se van a ver en el cuadro exactamente como el comentarista de Filóstrato, comentarista y traductor de Filóstrato, Blaise de Digener Bourbonnais, había hecho en Francia a fines del 16 y principios del 17. La que sigue, por favor. Bueno, voy a pasar muy rápido porque son cuáles eran las fuentes modernas que pudieron consultar aparte de la Filóstrato, ¿no? Estos grandes artistas. Eran tratados de mitografía, que los más corrientes, el primero moderno fue La genealogía de los dioses de Boccaccio, y yo lo que he hecho es traducir aquellos pasajes referidos al mito de Orfeo. Bueno, nada más eso, si ustedes quieren verlo. Pero que muchas veces nos dan la clave de lo que está representando un determinado cuadro por una secuencia o alguna referencia muy precisa y muy visual del texto. Este es otro de los grandes tratados, el de Nathalie Comes, editado en 1551, sí, lo que sigue. Todos estaban además en el taller de Rubens. Prosper Arends ha reconstruido en el año 2001 la biblioteca de Rubens, un trabajo extraordinario de filología. Y acá está el gran texto de la mitografía español, que es la filosofía secreta de Juan Pérez de Moya, que le dedica muchas páginas a Orfeo, y esta es un texto muy, muy inspirado y muy bello, ¿no? En este español del siglo de oro. La que sigue, por favor. Y una secuencia muy rápida de cómo se va a llegar ya en esta podríamos decir, impulso de la vuelta a la vida de lo antiguo, cuál es el camino que van a transitar italianos, flamencos, alemanes, hasta llegar a una fórmula que le va a proporcionar la pintura flamenca. Esa fórmula que hemos visto en el grabado de Crispín de Paz, pero que va a aparecer ya en todo su esplendor cromático, más que nada, a partir de 1580, 1590. La edad de oro del tema de Orfeo y los animales podríamos ubicarla entre 1580 y 1640. Y el final es precisamente el cuadro de la Torre de la Parada. Se empieza con de la Robbia. No voy a entrar al análisis porque sería muy bello hacerlo, pero no quiero aburrirlos y cansarlos. Sigamos rápido. De Jacopo del Selaio, es un esplendor, ¿no? Ya en 1485. Y si ustedes prestan atención en los planos intermedios que van hacia el fondo, ahí se ve los leones atacando caballos, atacando un centauro. Hay todavía una pelea entre dos leones y un dragón, pero lo que está alrededor de Orfeo ya está apaciguado, en calma y en armonía. Va a aparecer Orfeo como una especie de agente de la armonía. No porque sí, Marin Mersenne, en el siglo XVII, en su Traité de l'harmonie universelle, hizo poner en la portada a Orfeo tocando frente a los animales. ¿Sí? La que sigue, por favor. Son otros ejemplos, ¿no? La escultura, como, bueno, esa presencia además del Orfeo desnudo,
¿no? Hay algunos que son realmente espléndidos, ¿sí? En todo este itinerario que nos lleva al cuadro del Prado. El que sigue. Miren, este es bellísimo, ¿no? Miren lo que es esa figura del Orfeo desnudo, en este bosque en sombras donde aparecen los animales. Baldassare Peruzzi, 1508. Adelante. Este es muy interesante, tiene una historia medio escabrosa, pero bueno, es el conde Cosme, perdón, el duque Cosme de Medici, el primer gran duque de Toscana, que aparece como Orfeo, ¿sí? Desnudo y empuñando la viola, ¿sí? Aparentemente es un cuadro de boda, sería el que él ofrece a quien será su esposa, ¿no? La célebre Leonora de Toledo, la gran duquesa, ¿no? Que retrató el mismo artista, Bronzino, más tarde. Acá tiene escasos 20 años el duque y se hace representar como Orfeo. Después de haber liquidado al bando de sus enemigos, los Strozzi, con una crueldad proverbial casi, pero aparece como el gran pacificador y restaurador de la armonía política, ¿sí? A un gran costo de sangre, ¿sí? Pero bueno, esa era la idea, ¿no? Como una especie de Orfeo político, ¿no? Sigamos. Hay más para decir de este cuadro. Bueno, como en las artes decorativas, la cerámica, ¿sí? Sobre todo van a ser uno de los vectores de la gran difusión este episodio de Orfeo y los animales. Estas son mayólicas del siglo XVI. Siga, adelante. La versión que dan los alemanes, bueno, tendría su miga también, pero no me voy a detener en el análisis de esto. Sigamos. Bueno, y acá está la fórmula ya, ¿sí? Aquí está la fórmula de Cornelis Massis, sí, que alrededor entre 1550 y 1560-70, que hace, lo podríamos describir sintéticamente, desnudo, ¿sí? Debajo de un bosque, o en la entrada de un bosque, rodeado por los animales que acuden a escucharlo y a serenarse, y la vista del paisaje hacia el horizonte. Donde incluso podríamos decir que hay un esquema cromático que se va a repetir, ¿no? Son ocres, y algún rojo en el primer plano, luego los verdes y después la lejanía azul, ¿sí? Aquí es una fórmula y ahí ustedes van a ver la que sigue. Veámoslo rápido, por favor. Acá tienen ya la fórmula. Es así, ¿sí? Inmediatamente se reconoce. Y está en esta de la edad de oro del tema, donde aparecen algo más las especies exóticas. El avestruz, si lo ven, arriba del avestruz hay un mono, ¿sí? El camello por detrás del avestruz y por detrás se adivina un elefante. ¿No? Elefante. Aparecen también algunos animales fantásticos y lo que me llama la atención, siempre aparece el pavo, el pavo con su inmensa cola, no el pavo real también, pero el pavo, se ve que impresionaba que era un ave, este tipo de pavo es el pavo llegado de América, ¿no? Bueno, la que sigue, por favor. Acá tienen otros, por ejemplo, los Savery, padre e hijo, fueron prácticamente especialistas en el tema. Hicieron por lo menos 5 o 6 versiones del tema. Aparece, fíjense, ¿no? El elefante, otra vez, ¿sí? A la izquierda. La que sigue, por favor. Otros ejemplos, ¿no? Vean que siempre el elefante está viniendo de lejos, de alguna parte. Y creo que esta es también muy interesante, Jakob Hefnagel, pero creo que la presencia de elefante y rinoceronte nos dan la idea de la universalidad que se suponía que había tenido el atractivo, la fascinación, el encantamiento, ¿no? Que Orfeo producía. Y que la naturaleza en su espectáculo nos retribuye visualmente al espectador, a quien contempla la escena. Es un juego como de espejos, ¿no? Los animales han quedado capturados por la melodía y nosotros quedamos capturados por el espectáculo que la naturaleza nos brinda. El bosque, la vegetación y el esplendor de las pieles, de las texturas. Fíjense la aparición ahí del leopardo, ¿no?
y atrás, si ustedes observan el detalle, hay un elefante y un rinoceronte. Y el rinoceronte está tomado del grabado de Durero. Que había una enemistad mítica, legendaria entre esos dos animales. Entonces, colocarlos allí, que van a ser objeto de la pacificación provocada por la música de Orfeo, podía llegar a ser un topos muy importante de estas representaciones. Sigamos, por favor. Otros, uno de los Saverí, fíjense el elefante con el monito arriba, otra vez el elefante. La que sigue, por favor. Ahí está el elefante, ¿no es cierto?, en el fondo. ¿Sí? Y ahora van a ver aparecer uno muy extraño. Sí, adelante, adelante. Ahí. Si lo ven a la derecha, bien a la derecha, sobre una roca hay un pájaro. Bueno, ese pájaro es el famoso dodo de la isla Mauricio, que fue una de las primeras especies que en época histórica nosotros sabemos que fue extinguida por la acción humana. ¿Sí? Estos enormes pájaros, ¿sí? Que no volaban, que eran muy corpulentos y tenían más de 1,5 metros de altura, y que habitaban esa isla. En esa isla recalaban mucho los navegantes del Índico y no tenían otra cosa que comer que estas especies de pollos gigantes. Imagínense un pollo que pesara, no sé, 50 kilos, se podía alimentar toda una tripulación. Los liquidaron a los dodos. Un dodo fue llevado vivo y mantenido en el zoológico de Rodolfo II. Y aparentemente está tomado de ese animal. Pero quiero decir, estaban atentos a este conocimiento natural. El que sigue, por favor. Sobre todo, lo repito, porque Jakob Höfnagel fue un gran ilustrador de textos de zoología. Fue un gran ilustrador científico de la época. Y se especializó en insectos, en pequeños mamíferos, en aves exóticas que llegaban del Asia y del África. Trabajó para Rodolfo II en Praga y muchas de las ediciones, estas ediciones magníficas, las financió el emperador. Y se aprovechaba, es decir, que esta fórmula es el resultado de dos fenómenos para mí. El que viene, la tradición antigua, poética, recuperada por la filología y por la cultura humanística inmensa que tenían estos artistas, y el conocimiento también nuevo, la observación minuciosa y la representación del observado que acompañaba a la actividad científica volcada a la cuestión de la naturaleza, ¿no? De la vida en la naturaleza. La que sigue, por favor. Bueno, como en Italia, esto que era un modelo flamenco se transmite a Italia. Entonces, sigamos. Y acá volvemos a nuestro cuadro. Entonces, fíjense ustedes, adelante de todo están las palomas con los buches. Mírenle los buches, ¿sí? Se las ve con claridad. Están los reptantes, las tortugas, una lagartija, una serpiente, y las alimañas, ese que avanza por delante de las patas del leopardo, es un escorpión inmenso que camina muy orondo. Hay hasta cierta ironía en estas representaciones. Ahora, fíjense ustedes, a la derecha tienen al águila con el cisne, tal cual la mencionaba Blaise de Vigenère. A la derecha tienen al milano con las tórtolas. Y después, bueno, todos los animales que mencionaba, el zorro, el lobo, el león, la pantera, que estaban mencionados por Blaise de Vigenère, van apareciendo acá. Y después hay algo que me llama mucho la atención, que es cierto desasosiego en algunos pares de animales. Por ejemplo, el lobo a la izquierda está gruñéndole a un mono que aparentemente lo ha inquietado, ¿sí? Entonces el lobo reacciona. O, por ejemplo, a la derecha, tanta es la paz y la calma que reina, que el gato se anima a desafiar al león, que el león lo mira diciendo, bueno, escúchame, no. Entonces, está ese elemento cómico que
Svetlana Alpers y otros investigadores también han descubierto en general en las representaciones destinadas a la Torre de la Parada. Es decir, no había, aún la representación de los mitos no tenían un patos, sino más bien lo contrario, era más bien una cuestión de discusión erudita que debía ser el rey con sus invitados a la cacería, y además de goce del espectáculo de la naturaleza. Y aquí estaría, ¿no?, esta cuestión del encanto de la naturaleza en una de sus más grandes manifestaciones, que podemos encontrar hasta atractivo y gracioso al puercoespín. La que sigue, por favor. De Snyders, uno de los... una cosa. No se ha encontrado, Svetlana Alpers no encontró el dibujo preparatorio teórico de Rubens. Hay un inventario de la Torre de la Parada del año 1700, donde se atribuye este cuadro a Rubens. De manera que ahí quedó esa tradición, pero Svetlana, al no encontrar sobre todo el boceto y por ver algunos detalles de la forma de representación de los animales, ella dice, no, definitivamente esto es obra de de los grandes ayudantes de Rubens, que eran Snyders y Van Tulleken, lo cual ha sido confirmado por una restauración muy reciente que se hace del cuadro, y se encuentra, después de una limpieza, las firmas de Snyders y Van Tulleken. Y acá, además, Snyders fue un pintor que tuvo un gran éxito en la corte de Felipe IV, y Felipe IV mandó al cardenal Infante a comprar unas series de cuadros que hacía Snyders, por ejemplo, muy cómicos, que eran los llamados conciertos de aves. Hay 3 en el Prado, magníficos, magníficos. Aquí tienen en este, miren lo que es el esplendor de la cola del pavo real, de abajo a la derecha. Y el otro es muy gracioso, las expresiones, ¿no?, de la cacatúa, del papagayo, esos loros que hacen un intercambio amoroso. Y está una partitura suspendida en una rama. El que sigue, por favor, que también es un concierto, miren qué delicia este concierto de aves, ¿no?, donde además la partitura ahí está abierta, reconocible y sostenida por una lechuza. Y las expresiones de los pájaros, ¿no? La codorniz, la bubilla, están todos presentes ya. La que sigue, por favor. Y también de Snyders, Felipe IV compró algunas representaciones que él hizo de fábulas, que, como saben ustedes, es también un género moral, pero también cómico, ¿no? Y acá hay 2, la de la liebre y la tortuga, y la del león y el ratón, ¿no? Son 2 de las fábulas que pintó Snyders y compró Felipe IV. Es decir, que esta idea, ¿no?, del encanto, la maravilla y la gracia de la naturaleza, ¿no?, y que nos embargaba con esta fascinación y nos aleja, en buena medida también del dolor de la existencia y de la tragedia. Sigamos. Y volvemos al bellísimo cuadro, que yo les recomendaría que lo leyeran, si es posible, a la luz de la traducción del pasaje de Blaise de Vigenère. La que sigue. Ahora, el tema va a seguir después, ¿no? Si bien esto tendría como la cúspide, va a seguir también, donde, fíjense que Orfeo empieza a remitirse al último plano. Es como, yo lo que pienso es que acá la naturaleza encantaría por sí misma. No necesitaríamos que gatillara Orfeo con su canto, la fascinación de la naturaleza. Estos son, la que sigue, ellas son del siglo XVIII, y aún en el siglo XVIII seguía esta idea. Y la presencia ahí del elefante en el de Boucher, que tiene algo de gracioso, ese gigante orejudo, ¿no?, que aparece como imponiéndose, ¿no?, aproximándose a esa figura tan delicada que es la del Orfeo desnudo. Y el esplendor que tiene la obra de Janek, este austríaco, ¿no?, que es este cuadro para la corte de María Teresa. Sí, ahora,
de todas maneras, los dos que tiene el Prado, me parece que van en otro sentido, que es más, es la exaltación en el primero, el de Rosa de Tívoli, es la exaltación de una fauna más bien doméstica. Yo diría que, y Orfeo está al final, en esa sombra, se lo ve poco, ¿sí? Solamente irrumpe el león de las viejas fieras, nada más. Ese es, acá podríamos decir que sí, pero la naturaleza es autónomamente encantadora. Y en el otro, del siglo XVIII, que fue atribuido en una época a Luca Giordano, como les decía, ahora no, es absurda la atribución, ha sido completamente descartada por el Prado con toda justicia. Pero bueno, el Orfeo es mucho más joven, ¿sí? Es casi un adolescente, ha recuperado el aspecto de figura antigua, pero los animales son todos animales domésticos, ¿no? Orfeo no ha salido de la granja, en realidad. Y la que sigue es para mostrarles por qué me parece que Luca Giordano, y les parece, por supuesto, a los curadores del Prado, que no puede ser ese cuadro. Este es un Luca Giordano que se lo encarga el rey Carlos II, ¿sí? Para su despacho en el Palacio de Aranjuez. Es un cuadro, no es un fresco. Estaba en su despacho. Sí, lleno de luz, no. Y con poblado de figuras mitológicas, no tiene mucho que ver con ese cuadro final. ¿Y el que sigue? Sí, bueno, es para que lo recordemos. Y ahora sí, vamos al último cuadro, que nos ha quedado un poco separado de esta constelación que armamos, pero podríamos con él, a partir de él, pensar en un subgrupo de Orfeo y los animales. Es un cuadro extraño. Tiene 3 versiones. Hay una en Inglaterra, el llamado Wellington Orpheus, que ha sido muy estudiado el año pasado, por el curador de pintura italiana de la National Gallery de Londres, donde él, en esa versión del Wellington Orpheus, él recupera una vieja atribución que se había hecho en el Prado al taller de Tiziano, de este cuadro. Él la recupera. Y tanto en el desnudo como en esa túnica roja, ¿no? Los pliegues de la túnica, ahí se ve la tradición de Tiziano, por lo menos. Sabemos, gracias a las fuentes, que Padovanino, Alessandro Barotari, se había formado a fines del 16 en un taller de raíz tizianesca, ¿no? Porque, bueno, en Venecia estaban los tizianescos y los que seguían más bien a Tintoretto. Es en esa tradición de Tiziano que se educa Padovanino. Y es probable que ya eso da pie para que se considere hoy en Inglaterra que por lo menos esa versión es directamente de un taller ligado a los alumnos de Tiziano. Ahora, es raro, digo, porque aquí parece ser una apoteosis del desnudo masculino. Si uno separa eso, podría pensar en un Engel, ¿no? Y los animales aparecen bastante desconcertados, porque Orfeo ha interrumpido su música, que tiene parece como dubitativo, hasta podría decirse algo airado. Es extraño. Ahora, fíjense, yo lo coloco en una constelación nueva, sí, la que sigue, por favor, que aquí estarían 2 ejemplos, casi contemporáneos de Padovanino, que es de Gerald van Honthorst y el del genovés, ¿cómo se llama? Gennari. Y donde, ¿qué es lo que están mirando hacia arriba, ¿no? Casi como los santos de la Contrarreforma, cuando son representados con la famosa mirada celestial, están recibiendo su inspiración de lo alto. Es otro tipo ¿cómo podría decir?, de organización o de representación emocional la que hay aquí. Es una búsqueda de una iluminación en lo alto para un conocimiento interior, un examen sobre la intimidad y las emociones. Entonces, y no porque no es casualidad que tenga tal supremacía los instrumentos,
labios, ¿no? La boca entreabierta de los personajes. Yo creo que está más vinculada ¿a qué? A la música, lo que pasa en la música de la época, y en particular a la ópera. No se olviden que la ópera nace a partir de dos representaciones del mito de Orfeo. La primera, Eurídice, de Jacopo Peri y Ottavio Rinuccini, y la segunda, el gran Orfeo de Monteverdi, que es la primera ópera en realidad, ¿sí? Entonces, estos parecen más cercanos de ese Orfeo, ¿no? Que busca en la música, toda la ópera de Monteverdi es una indagación acerca del poder de la música, ¿no? Y del canto, de este canto que se suponía era el canto antiguo resucitado, que no tenía nada que ver, y que da lugar al gran género, ¿no?, moderno, del canto moderno, que es la ópera, ¿sí? Entonces, creo que esto habría que vincularlo con ese mundo. Y la última, ahora sí, ya llego al final, es esta, que no he querido en este mundo, ¿no?, globalizado, traer esta extraña representación en un ragamala de la India del siglo XVIII, donde se representa al gran Krishna con su flauta encantada y fíjense toda la plétora de animales que se le han acercado. Ahí hay un paralelo muy fuerte con el Orfeo greco-romano. Probablemente, si pensamos en términos más de morfología que de historia, es posible pensar que hay un origen, ¿no?, escítico de las dos figuras, ¿no?, es decir, de todos esos pueblos que habitaban el sur de Rusia, desde Europa hasta el Asia, y que inseminaron, ¿no?, la mitología tanto del Mediterráneo como de la mitología de la India a partir del año 1500 a.C., y que tiene que haber algún nudo. Algunos han pensado que esta podía ser algún conocimiento que los indios tuvieron ya en el siglo XVIII del mito de Orfeo. No lo creo así. Creo que más bien es un despliegue en el que hay una extraordinaria coincidencia morfológica, ¿no? Y no hay en realidad un entrecruzamiento histórico, o si lo hay, es muy, muy remoto. Pero me pareció interesante, y quizás no tengo los medios de poder hacer una investigación parecida a la que hice para este Orfeo europeo, hacerla con el Krishna hindú. Así que bueno, les agradezco mucho la atención y espero que les haya interesado esto que presenté. Muchísimas gracias, José Emilio. María, te vamos a pedir, porque tiene que ver con una pregunta, si puedes encontrar la diapositiva del cuadro de Snyders. Si la puedes encontrar, perfecto. Si no, en cualquier caso, vamos a hablar de ello. Nos preguntan, José Emilio, luego saludaremos, hay un montón de amigos que nos han saludado, luego hablaremos de ellos, pero hay una pregunta que me parece interesante, justamente sobre el cuadro de Snyders, o interpreto que es sobre el cuadro de Snyders. Nos preguntan acerca de la simbología, de una pregunta tan interesante como compleja y larga de responder, pero en fin, sobre la simbología de los animales representados en el mismo. Entiendo que Orfeo, más o menos, es decir, todos tenemos claro, en fin, la esencia del arquetipo, o sea, aunque tenga su evolución a lo largo del tiempo, pero nos apuntan acerca de cómo nos preguntan cómo o sea, el espectador del siglo XVII concebiría la presencia de esos animales, de algunos de esos animales, en el cuadro de Snyders. Yo no me resisto a pedirte que nos digas algo por lo menos del elefante, ¿no? No sé si quieres hablar de algún otro, pero desde luego del elefante me gustaría escuchar. La pregunta es bellísima, la pregunta es bellísima y además ingresa o entra en resonancia con lo que se hacía frente a estas pinturas en el siglo XVI y XVII, que era discutir esos temas. Y seguro que algún invitado del rey Felipe o el rey Felipe mismo se habrá preguntado eso, ¿no? Cómo incidía en todo este gran aparato, construcción simbólica, el simbolismo inevitable
que suele hacerse cuando se ven los animales, ¿no es cierto? Y hay identificaciones canónicas, por ejemplo, la astucia del zorro, ¿no? Que está claro que si uno compara la expresión del zorro con la expresión del leopardo, el zorro parece más vivaz y más astuto, ¿no? El leopardo ha quedado en calma. O si uno analiza el lobo que se veía como la ferocidad, ¿no? Y realmente de todos los animales que hay allí es el único feroz. O el mono que se veía como una especie de diminutio, ¿eh?, del ser humano, ¿sí? Era algo parecido a lo que podría ser un ser humano degradado, ¿no? Pero porque fíjate que nunca el mono es símbolo de lo humano, no. Es más bien esto, lo humano venido a menos, ¿sí? Por eso a veces van a aparecer los monos también vinculados con el pecado. Entonces, acá hay dos monos. Está ese que ha provocado al león y hay otro que se aproxima, curioso, no sé si lo ven, al lado del leopardo. Está entre el leopardo y el zorro, ¿sí? Así que, y después cada una de las especies de pájaros, cada una era un símbolo diferente, o quería decir algo, ¿sí? Y que generalmente en dos planos, que era el plano de lo que podríamos llamar la vida secular, la vida cotidiana, y también en el plano ya de la alegoresis cristiana. Eso no hay que perderlo de ojo. Mira, hay una lección muy interesante que nos han dado los teóricos como Gombrich o quienes han dedicado al problema de las imágenes simbólicas, y es que hasta 1700, yo puedo decir casi con seguridad absoluta que todo cuadro tiene dos caras: la cara de lo explícito, de lo que estoy mirando, y la alegórica, que está por detrás. En ese sentido, las naturalezas muertas, sí, tienen que ver con la naturaleza, pero son, por ejemplo, todas ellas, hasta Meléndez, por ejemplo. Meléndez es el que cambia en España, ¿sí? Son alegorías de la vanidad, que a pesar de la belleza, del esplendor que tienen las frutas, los manjares, ¿no?, que están servidos, a pesar de todo eso, hay por detrás está la idea de la caducidad. Entonces, esas eran cosas que estaban ahí ad unguem hasta 1700. Hay un cuadro de Baugenin, es un bodegonista, digamos así, no sé si especialista en bodegones de la pintura francesa del 17, que es una jarra de agua, una botella de vino y unos barquillos. Bueno, es un esplendor, de una sencillez. Bueno, pero ¿saben qué es? Es una alegoría de la Eucaristía, absolutamente, absolutamente probado. Bueno, entonces es un cuadro del siglo XVII. Tenemos que pensar en eso, por eso la pregunta es perfecta, porque esta complejidad arborescente de la simbología, que, bueno, el gran periodo es, por supuesto, el siglo XV, ¿no? Ahí uno puede pasarse la vida entera explorando el laberinto simbólico, por ejemplo, del Cordero Místico de Van Eyck. Un colega argentino, Darko Susterstich, lo ha hecho maravillosamente, le ha dedicado años a esa cuestión. Pero esas selvas simbólicas y alegóricas también están presentes en la cultura moderna, entre el XVI y el XVII. Bueno, la obra maestra de Mejía, ¿no? La selva de varia lección, es en parte esa indagación en una selva, en un laberinto simbólico. De manera que este cuadro perfectamente puede serlo, perfectamente. Y en el caso del elefante, yo te diría que es muy importante esa presencia allí, y trae a colación algo así como una figura especular de lo humano. Porque si uno se pone a pensar qué animal
ha simbolizado en la tradición occidental al hombre, al ser humano, perdón, al ser humano y lo mejor del ser humano, es el elefante. No es jamás el mono, jamás. El mono es eso, es más bien la parte oscura. El elefante, en cambio, simboliza lo mejor del ser humano, porque se lo consideraba inteligente, dotado de una memoria única, de que pensar que la memoria era la facultad del espíritu que más anhelaban dominar los intelectuales en el siglo XV, del siglo XV al XVIII, era la memoria. De la inteligencia se hablaba poco, era la memoria, era el arte de la memoria el que había que cultivar y dominar. Bueno, y ahí el elefante era un maestro de eso. Y además era el único animal religioso, según la tradición que se remontaba a Plinio. Le rendía culto al sol y a la luna. Y era un animal de gran fuerza, consciente de su fuerza, y que jamás aplicaba la fuerza para violentar, ni para matar solamente in extremis. Es decir, que era un ser poderoso, pero consciente en qué consistía la aplicación de esa fuerza para el bien, ¿no? O sea que, bueno, su presencia allí creo que trae todo ese relato, ¿no? A pensar que este cuadro es de 1636-1639, ¿sí? El primer diccionario de una lengua moderna es el Covarrubias, ¿sí? El diccionario, el tesoro de Covarrubias, de la lengua castellana. Es de 1611. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque el artículo más largo, que tiene 8 páginas, de ese tesoro es el artículo elefante. El que sigue tiene 4, 8 páginas le dedica Covarrubias al elefante. Por algo es. ¿Sí? Que podríamos pensar en una lectura paralela, ¿sí? Así que, claro, se ponía todo esto en juego, ¿sí? Bueno, Orfeo vendría a ser algo así como la matriz que contenía a todo esto. Pero es así. No me cabe duda. ¿Podés ir para adelante? Para atrás, perdón. María. María, vamos un poquito para atrás. Otro más. Ahí. No me cabe duda que en estos conciertos de aves, cada una de estas aves arrastra consigo un símbolo. Yo los he olvidado. Alguna vez puedo haberlo sabido, pero ahora los he olvidado. Vos pensás que el pavo real, por ejemplo, el pavo real podía ser un símbolo de la inmortalidad. ¿Por qué? Porque se suponía que su carne era incorruptible. Mentira, pero bueno. O sea que esa presencia espectacular de cada una de estas aves simboliza algo diferente. Entonces, ahí estoy seguro que se ponía también a funcionar esta maquinaria alegórica. Seguro. Muchísimas gracias, José Emilio. Yo estaría escuchándote toda la tarde y creo que muchos de los amigos y amigas que están al otro lado también. En fin, como cada vez que te escucho y que te leo, tengo la sensación de haber seguido por decirlo en castellano castizo, una deambulación deleitosa, ¿no? O sea, te sigo, en fin, con la enorme erudición que acompaña todo aquello que haces, pero al final la deambulación siempre nos lleva a aquello que decía también el clásico, a lo que aprovecha deleitando, ¿no? Entonces es maravilloso descubrir cómo después de esa deambulación a través de épocas, de estilos, de géneros, de autores, siempre llegamos a lo que buscamos, que en definitiva es ese aprovechar deleitando, que es la esencia del arte. O sea que mi agradecimiento de verdad, José Emilio. Tenemos que pedir disculpas a quienes nos han escuchado porque hemos tenido un pequeño problema técnico.
técnico. Por suerte no se ha perdido nada de tu intervención, sino que fue antes, o sea que se ha escuchado absolutamente todo lo que has dicho, pero sí debemos disculpas a los que nos estaban siguiendo, que luego han podido retomarlo. Hay muchas amigas y amigos que nos han saludado ahí, no quiero olvidarme de ninguna ni de ninguno, con lo cual, en fin, simplemente agradecerles que nos hayan acompañado. Tengo dos mensajes. Va a haber bastante Museo del Prado en Buenos Aires, en Argentina, en las próximas semanas. Mañana, sin ir más lejos, a las 14 horas, estará Miguel Falomir en un conversatorio con Gabriela Rangel en el marco de RAME. RAME RAME es la red argentina de museos y espacios de arte que se acaba de crear hace algunas semanas como respuesta inicialmente a la situación de pandemia y demás, pero sin duda es una red que yo creo que va a perdurar y tiene un enorme potencial, con lo cual les recuerdo mañana a las 14 horas Miguel Falomir y Gabriela Rangel en la plataforma, entiendo que será en el canal YouTube de Malva. Y por nuestra parte seguimos el ciclo 3 horas en el Museo del Prado. La segunda hora va a ser una hora muy distinta. Vamos a tener para esa hora a Gastón Duprat, al magnífico director de cine, que nos va a hablar sobre encuadres escénicos, encuadres cinematográficos en el Prado, ¿no? La verdad es que tengo muchísimas ganas de escucharle lo que nos va a contar. Hay cuadros de una cinematografía. Yo, por ejemplo, el lavatorio del Tintoretto ese sí que es un encuadre. Una perspectiva. Efectivamente, con esa perspectiva maravillosa, con lo cual... Descentrada. Efectivamente. Ha elegido bien este muchacho. Ha elegido muy bien. Gastón estará con nosotros el día 17 de agosto a las 18 horas, también por esta plataforma YouTube. Y en fin, acabamos aquí, no sin antes, José Emilio, reiterarte el agradecimiento personal, institucional de la Embajada, del Centro Cultural. Creo que ha sido un lujo de verdad tenerte con nosotros, escucharte. Gracias por la disponibilidad, que además han sido días difíciles y espero que sigamos encontrándonos y sigamos escuchándote con el gusto con el que lo hacemos. Muchas gracias por la invitación. Realmente he gozado mucho esta navegación en un tema del que haber encontrado el pasaje de Blas de Dijonner es magnífico. Así que muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti, José Emilio, y muy buenas tardes a todas y a todos. Igualmente, me despido. Hasta la próxima. Hasta luego.